Una de las mejores cosas que tiene Apple es su ecosistema. Esa palabra tan usada por muchos y muchos de ellos que vienen de otros sistemas operativos donde ya se empieza también a aplicar ese ecosistema, siempre tienen la curiosidad de qué es el ecosistema de Apple del que muchos hablamos, ya que hasta que realmente no estás dentro de él no te das cuenta de las ventajas que tiene, que son muchísimas. Pues bien, hoy en este vídeo os voy a contar cómo empezaría yo mi ecosistema si empezara desde cero, ya que son muchísimas las posibilidades que tenéis a la hora de empezar ese ecosistema, ya que depende de cada persona cómo lo vaya a utilizar o realmente cuáles son sus prioridades y cuáles no. Así que, dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Yeo y como siempre empezamos vídeo. Para empezar el ecosistema en el mundo Apple necesitamos una base y esa base es el iPhone. El iPhone es lo que hace de base para empezar el ecosistema, ya que primero de todo tenemos que tener un iPhone y a partir del iPhone es cuando vamos a ir añadiendo diferentes cosas, las que nosotros queramos, para lograr ese ecosistema que se complete totalmente. Pues bien, en el caso del iPhone os dejaré un vídeo en los comentarios donde os hablo de cuáles son las mejores opciones hoy en día de adquirir un iPhone, ya que bajo mi punto de vista hay iPhones que ya están quizás muy descatalogados y hay otros que están descatalogados pero que siguen siendo una genial opción, y por supuesto hasta los más nuevos que serían los iPhone 14 y toda su gama de 14. Dicho esto, una vez tengamos el iPhone, a partir de ahora ya tenemos que decidir cuál es el segundo paso. El segundo paso pueden ser muchos productos de Apple. Por ejemplo, para hacer el ecosistema con un iPhone y, por ejemplo, el Apple Watch se enlaza perfectamente con el iPhone. Es como una extensión, yo siempre digo que es una extensión de tu iPhone en tu muñeca. Tiene muchísimas ventajas. El hecho de cuando te llegan notificaciones echar simplemente un vistacillo en el ojo y tener la notificación ahí. El deporte es algo muy importante con el Apple Watch. Cada día le ponen más deportes, cada día le ponen más sensores. Te puedes hacer un electrocardiograma, puedes saber hasta el oxígeno en sangre que tienes e incluso en los últimos que han salido puedes saber la temperatura que tienes por la noche y cómo va variando, y como eso muchísimas cosas más. Por ejemplo, ir a comprar y simplemente hacer un doble clic aquí y pasar esto por la máquina de la compra sin tener que sacar el iPhone cuando estás ahí con las bolsas poniendo los productos porque la cajera va muy rápido y tú no te da tiempo. La verdad, es estupendo. Y como eso, el Apple Watch tiene muchas ventajas. Por supuesto, también os dejaré vídeo del Apple Watch anclado aquí debajo en los comentarios. Otra de las opciones que tenéis una vez tengáis el iPhone sería los AirPods. En este caso tenéis muchos AirPods hoy en día. Empezando por los AirPods 2, que me parecen una excelente opción para quien empieza de nuevo. Los AirPods 2, pensar que ya salieron hace unos años y ahora tienen un precio excelente. A día de hoy Apple los sigue vendiendo y a veces los podéis encontrar incluso por 120 euros o así, y yo creo que por ese precio es que ¿qué más puedes pedir? Los AirPods van absolutamente genial, y sobre todo si tienes bastantes productos de Apple. Por ejemplo, tengo aquí el móvil y en cuanto abra los AirPods me los va a detectar y al momento. Y ya no es solo eso, yo muchas veces llevo los AirPods todo el día puestos en casa, ya sea por llamadas o cualquier cosa. Y muchas veces, por ejemplo, estoy con el iPad de relax por la noche viendo una serie y me envían un audio en el iPhone. Y simplemente lo que tengo que hacer es tan sencillo como, llevando los AirPods puestos, abrir el iPhone, abrir ese audio que quizá me han enviado por WhatsApp, le doy al play y ya está, directamente ya me detecta que llevo los AirPods y que en ese momento necesito utilizarlos con el iPhone. Y estos son muchas de las cosas que hacen que este ecosistema sea tan perfecto. Aparte de los AirPods 2 tenéis muchas otras opciones, por supuesto. Tenéis los 2, tenéis los 3, que son los que yo utilizo, tenéis los Pro de segunda generación y tenéis los AirPods Max. Dicho esto, pasaríamos a otro tipo de ecosistema, que sería el iPad.
Uno de, creo que es mi producto favorito de Apple, yo creo. Es genial. Hay muchas personas que quizás el iPad no le sacan provecho, pero en mi caso es que me paso todo el día con el iPad en la mano, de verdad, ya sea en mi tiempo libre de ocio como a la hora de estar trabajando. Realmente es estupendo. Y por ejemplo, un ejemplo de ecosistema entre iPad y iPhone. Estoy mirando una página web en el iPhone, por ejemplo, me han mandado un enlace, un amigo me ha dicho, oye Mayalen, mira esto, qué interesante. Lo abro y digo, ostras, pues sí que es interesante. Tengo el iPad al lado, le doy a un botón que ya el iPad me va a detectar que yo estoy mirando una página web desde mi iPhone, decir que esto también pasa con los Mac, y le voy a dar allí y voy a seguir viendo la misma página web. Otro ejemplo que yo lo utilizo muchísimo es, por ejemplo, copiar cualquier texto aquí o a la inversa en el iPad y pegarlo aquí. A veces me pasa que, por ejemplo, tengo que traducir algo de algún mail en inglés, no estoy segura de alguna palabra o lo que sea, o quizás alguna frase entera. Por ejemplo, cuando es una frase entera, pues quizás le doy a copiar, llego aquí, le doy a pegar y ya me dice pegando desde el iPad o pegando desde el Mac. Y en un momento me ha pegado exactamente esa frase. Y estas son las cosas que hace que el ecosistema sea genial. Otro de los productos al cual va genial también para ese ecosistema es el HomePod. En este caso yo tengo el... lo tengo ahí enchufado. Tengo el mini HomePod de color amarillo y la verdad va genial. En mi caso lo tengo en la habitación. ¿Por qué? Porque desde el HomePod yo puedo decir a Siri que me encienda la luz, por ejemplo, de mi habitación, ya que por la noche, cuando ya viene la hora de irse relajando, intentar relajar a la mente, empezar a leer y decirle a mi cerebro, Mayalen, te toca desconectar, simplemente diciéndolo, Siri, pon la luz en azul fuerte y bájala a un 3%, pues la verdad se agradece mucho. Y por supuesto, algo que va genial también es a la hora de escuchar música, ya sea que tengas la Apple Music o no, no hace falta, puedes enviar la música desde tu iPhone a el mini HomePod y de esta forma el mini HomePod lo va a reproducir. Sí que es cierto que si tienes el Apple Music le puedes decir, Siri, pon la canción de tal persona y te la pone, y la verdad que eso va genial, subir y bajar volumen, etcétera. Y me diréis, ¿y por qué no, por ejemplo, sirve con Spotify o otras plataformas? Por ejemplo, en el caso de Spotify es porque Spotify no quiere, no es porque Apple no quiera, porque Apple lo tiene abierto. Pero que también sepáis que simplemente enviándolo desde el iPhone le das a enviar y te lo reproduce en el Spotify. Yo, por ejemplo, por las noches tengo una playlist de Spotify donde tengo música, que es música de piano para relajarme y dormir, y por ejemplo me la dejo toda la noche puesta. Y algo que va absolutamente estupendo, pero que también obviamente eso lo puedes hacer desde el Apple Watch, con los AirPods, lo puedes hacer con el mini HomePod, es que muchas veces, ¿sabéis lo típico? Tienes alguna idea en la mente y ya tienes que coger el móvil, abrir, poner, escribir, pues no. Siri, apunta esta nota, le digo que me apunte tal nota y ya está, y me olvido de la nota y al día siguiente ya sé que tenía la nota allí y ya lo veo lo que había apuntado, y de esta forma no me he olvidado nada ni he alterado un poquito mi sueño. Y por supuesto, uno de los mejores ecosistemas es iPhone más Mac, y en este caso pues los Mac son geniales. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? A la hora que os decía con el tema del iPad, de copiar cualquier cosa, a la hora de enviar una página web que estéis viendo, a la hora de enviaros fotos por AirDrop, a la hora de quizá enviar vídeo. Yo hay muchos vídeos que para el canal los grabo con el iPhone, por ejemplo cuando he salido fuera o cualquier cosa, que en ese momento no llevaba la cámara, y de esta forma simplemente lo que tengo que hacer, me lo envío por AirDrop y ya está. Y en un momento lo tengo preparado en mi escritorio para, por ejemplo, editar el vídeo, la foto o lo que me haya querido enviar. Realmente es genial. Y si en ese caso tienes muchas cosas de Apple, pues que sepas que, por ejemplo, una de las ventajas que tienes si tienes un Mac y por ejemplo tienes un Apple Watch es que tú vayas a llegar a tu Mac y no haga falta que desbloquees poniendo la contraseña. Simplemente cuando te acercas él ya te detecta y te lo abre, cosa que con otra persona no lo haría. Y si tienes que estar bloqueando o bajando la pantalla más de una vez porque estás en el trabajo o cualquier cosa y no quieres que nadie se meta en tu ordenador y teniendo que poner la contraseña muchas veces, algo tan sencillo como eso hace que realmente lo que hace es facilitar todo un poco este ecosistema, facilitar la productividad y al final mejorarte la vida, porque la verdad, yo me he acostumbrado a unas cosas
que ahora mismo no sabría hacerlo si no fuera por este ecosistema. Por ejemplo, si me tuviera que enviar algo, pues quizá me lo tenía que enviar por mail o cosas así, no sabría hacerlo. Y como esto del Apple Watch también, por ejemplo, está con el iPhone. Cuando estuvimos en pandemia, una de las cosas que hizo iPhone es con la mascarilla, y de hecho sigue estando, puedas desbloquear tu iPhone cuando te detecta que tienes el Apple Watch al lado, cosa que es algo genial porque os acordáis ese momento en el que todos teníamos que bajar la mascarilla y hacer así en sitios donde quizás no se podía hacer por seguridad. Pues son cositas que van sumando y va muy bien. Y dicho esto, ¿cuál es vuestro ecosistema favorito de Apple o con cuál empezasteis? Así que ya sabéis, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.